Hey, Céspedes aquí. Crear un nuevo concepto o una nueva idea puede llegar a ser bastante traumante, principalmente porque el mundo está lleno de muchas cosas, pareciera como que si ya todo existiera y que no queda nada más por crear. Incluso esto se refleja mucho últimamente en el cine cuando toman idea de una película vieja que alguna vez fue un éxito y luego las arruinan para nosotros haciendo una recreación de algo que no tiene nada que ver con la original. Bueno, eso ya va más allá del tema, pero cuando eres creador de videojuegos, tu tarea es crear videojuegos en un mundo lleno de videojuegos. Pero, ¿cómo se te puede ocurrir una nueva idea o crear un nuevo concepto cuando estás estancado y ya has visto más de miles de juegos tratando de crear una versión mejorada de un juego que ya existe, pero luego te das cuenta que todos los juegos que ya existen son una versión mejorada del anterior? Bueno, anteriormente en mi canal había hecho un video de cómo tener una buena idea y de algunas cosas que suelo hacer cuando necesito inspirarme, así que en la descripción de este video o al final de este video te voy a dejar un link a ese blog. Pero en este video mi propósito es el de entretenerte más que nada, pero al mismo tiempo tratar de ayudarte compartiendo contigo las cosas que hago cuando necesito generar una nueva idea o un nuevo concepto, ¿ok? Así que espero que les guste. Mi idea para generar nuevos conceptos no es algo nuevo. De hecho, hace mucho tiempo que llevo haciendo esto y hasta hace poco me he enterado que los creadores de Angry Birds y otros estudios de videojuegos e incluso grandes compañías usan este método también. Y este método, o lo que me gusta hacer, es tomar lápiz y papel y, si es posible, colores para empezar a crear una nueva escena de algo. A veces me gusta usar mi computadora para hacer estas cosas, aunque no siempre tengo la oportunidad de usarla o no la tengo cerca, y es por eso que he comprado un teléfono que tiene un lápiz para dibujar. Luego abro mi programa para diseñar, en este caso Photoshop, y comienzo por crear un personaje. Ahora, este personaje no tiene que tener ningún sentido. A veces puede ser un círculo, una cara, un cuadrado, lo que sea. Y a este le agrego un cuerpo, dibujando pies y manos, y si no me gusta cómo va quedando, entonces lo borro y dibujo algo nuevo hasta que me guste lo que estoy viendo. Me dejo llevar y hago todo un personaje que se vea como algo que yo quisiera para mí, si existiera, como si esto fuera una figura de acción o un muñeco, o si fuera un personaje de un videojuego que me gustaría jugar. Luego que tengo todo terminado y selecciono los colores que quiero, me gusta jugar una vez más con los colores, cambiar el color del pelo, la piel, el color de la ropa, a ver si existe una manera alternativa de hacer lo que me guste más aún, es decir, descubrir nuevas alternativas. Y una vez me siento satisfecho con esto, empiezo a crear un fondo y me imagino dónde puedo poner este personaje, en un laboratorio, un bar, una montaña o en un pequeño parque, etc. Empiezo a dibujar y me dejo llevar. En este caso he decidido ponerlo en una granja, así que dibujé algunas líneas para el boceto y luego puse color de todo en general para hacer una base. No le presto mucha atención a los detalles ni me preocupo por hacerlo perfecto, porque esto solo me servirá para hacer una presentación de una idea o un nuevo concepto. Y una vez dibujo todo el fondo, acomodo el personaje en la escena y listo. Trato de que esto parezca la portada de un juego o de un libro o de una escena en sí. Y tan solo con mirar el dibujo me empiezan a llegar ideas del título para la imagen. En este caso se me ocurrió ponerle The Farmer Game, el juego del granjero. Obviamente puede ser cualquier otro título, pero ya con tan solo mirar esta imagen se me empiezan a ocurrir ideas increíbles. Este puede ser la historia de un granjero en un mundo alternativo donde las personas se ven con este estilo. He puesto un pequeño letrero como de información, como si fuera un videojuego, y se me ocurre la idea de que este sea parte de un mundo abierto estilo juego RPG o incluso un juego como Castle Crashers. Este es un juego fantástico. La cosa es que tan solo mirando esta imagen ya puedo ir haciendo ideas de cómo llevar la trama del juego, y luego lo único que queda por hacer es escribir todo lo que se me ocurra. Por ejemplo, esto puede ser un juego donde un personaje está trabajando en una granja y algún enemigo se lleva todos los animales y él y su pequeño cerdito van al rescate y
para rescatar todo el ganado. Y esto lo acabo de inventar ahora mismo. Y te apuesto a que también a ti, al ver esta imagen, te generó alguna idea y probablemente no solo algo para un videojuego, pero incluso algo hasta para una pequeña serie o una pequeña película o un video corto, lo que sea. Y es que a veces nos encontramos estancados y no avanzamos en lo absoluto, y es precisamente por eso, porque no hemos iniciado con nada. Y desde que tomas la iniciativa de empezar con algo, lo que sea, entonces lo demás empieza a fluir con mucha más facilidad, incluso si tienes que borrar y empezar de nuevo unas cuantas veces. Y estoy seguro de que esto no tan solo aplica a crear videojuegos, pero también con la mayoría de cosas en la vida. Y por lo menos a mí sí me resulta, por lo menos a mí me resulta, y por eso lo comparto contigo, porque puede ser que esto te ayude a ti también. Por ejemplo, cuando quieres limpiar tu habitación o tu casa y no sabes por dónde empezar y te quedas mirando a todos lados, a todo alrededor, pero mientras estás mirando no pasa nada, hasta que no empiezas, todo se queda igual y te pasa el tiempo y sin moverte. Pero desde que tomas la decisión de empezar por algún lugar, aunque no sea el lugar más conveniente, aunque no sea la cosa más conveniente, entonces todo empieza a fluir con mucha más facilidad y empiezas a moverte para poder terminar los proyectos o lo que tienes que hacer. Y puedes hacer esto cuando quieras escribir, dibujar o crear lo que quieras crear. Esto es aplicable básicamente con todo lo que quieras crear, todo lo que quieras lograr. Bueno, espero que te haya servido de ayuda este video y que por lo menos te hayas entretenido para empezar con una mente fresca. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo video, y te recomiendo ver este otro video blog donde me voy de paseo en búsqueda de una inspiración. Bueno, mi nombre es Aderlis Céspedes y nos vemos en la próxima. Chao.